Voy a mostrarles esta encuesta del CELAC, de un centro latinoamericano. Puedes ponerla la página si querés. Aparece en un consejo constitutivo de la CELAC, aparece Rafael Correa, Álvaro García Linera y Gabriela Montaño. Pero supongo que ellos no lo manejan esto como les da la gana. Bueno, Arce está aplazado en esa imagen negativa, 54.5%. Está más aplazada la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Justicia. Mostrémoslo el de Arce primero. ¿Ok? 54.5% haya que su gestión es negativa. El 39.4% dice que es positiva. El 1.2 no lo conoce Arce y el 4.9 no tiene interés de contestar. La pregunta es, quiero que me diga ahora qué opinión tiene de las personas que le voy a mencionar. Y entonces ahí va por todas estas personas. La Asamblea Legislativa tiene 68% negativos, 21.9% positivo y 10% no conoce. La Justicia tiene 72.6% negativo. Va avanzando. Lo bueno de la Justicia es que no lo gana nadie, carajo, mierda. En la mala ellos están con la peor imagen, pero no lo gana nadie. Se va a enojar el día que lo ganen. 7 de cada 10, 72.6%, positiva 20%, deben ser los funcionarios judiciales. Y el 6.9% no contesta. El futuro del enfrentamiento entre Arce y Evo Morales, 42.8% por debajo. En fin, ya los otros no importa. Vamos con eso para comenzar. Ahora vamos con don José Orlando Peralta sobre la participación del presidente ayer. Dale. ¿El presidente hoy dejó dudas o dejó más dudas? No, yo creo que dejó más dudas. No fue claro en ciertas cosas, proyectó ciertas cosas que quiere cumplir, por eso fue como un programa a futuro, ¿ya? No se sinceró con ciertos problemas que son reales y que cómo los va a plantear, cómo los va a resolver, ¿ya? Y bueno, trató de acercarse o dejar ciertos mensajes de tranquilidad, pero a mi modo de ver ya no son creíbles, pero sobre todo, a mi modo de ver, lo más relevante ha sido su confrontación y sus mensajes contra Evo Morales. No dejó de decir que hubo un golpe, lo dijo con unas palabras un poco más tenue, pero lo dijo al fin y al cabo, ¿ya? Trató de justificar la situación que se está viviendo con el contexto económico externo, ¿ya? Y su, digamos, afinidad o acercamiento con el BRICS, quiere él demostrar, ¿no?, de que no todo es una causa interna por su gestión de gobierno, sino por factores externos. Ya a nivel interno, evidentemente, a mi modo de ver, a grandes rasgos lo que identifico es que él se ha enfocado, le preocupa bastante a Evo Morales, porque los mensajes más fuertes fueron contra Evo Morales. Y a la oposición, digamos, como la ha tomado como algo periférico en cuanto a la confrontación política que él tiene, ¿no? También tuve la otra impresión de que él planteaba un programa de gobierno futuro, digamos, como vendiendo un proyecto futuro, no de lo que es realmente hay problemas reales, problemas actuales, presentes, como por ejemplo, usted ahorita salimos y vemos las colas en los surtidores. ¿Cuál es la causa de ese problema, por ejemplo? ¿Le va a dar solución pronta o qué va a hacer? Cosas que son del diario vivir, él prácticamente no las menciona. Habló del tema judicial, otras cosas, pero de cosas que el de diario vivir no las menciona. Y lo que veo que tiene mucha preocupación es mencionar el tema de la gobernabilidad, es lo que hablamos de gobierno dividido, en el sentido de que él sabe de que hay muchas cosas que va a tener que negociar con la bancada aivista y la oposición para aprobar ciertas cosas. De hecho, acabo de ver de que hay alcaldes ya haciendo vigilia, no sé qué están en la sede de gobierno, porque justamente demandando, ¿no?, la aprobación de una ley en el Parlamento para el tema de los recursos económicos. Por tanto, esto es un preaviso, o ya es un aviso, ¿no?, mejor dicho, de lo que se puede venir si es que Arce no logra tener consenso en el Parlamento, sobre todo en la Cámara de Senadores, para aprobar ciertas normas
Y me imagino que va a tener la necesidad de ceder ciertas cosas, ¿no? Ceder ciertas demandas, que también eso es muy importante. Si es que las demandas que vienen de la oposición, esos 9 puntos, y más lo del levismo, le plantean cosas que no están en su agenda del presidente Arce, evidentemente ya va a haber un contrapoder, ¿no? Que eso es interesante, porque ya se va a escuchar la demanda desde la oposición, ¿no? o de las minorías que no están con el gobierno de Arce Catacora. ¿Le preocupa más a Arce lo que puede hacer el ala evista que lo que puede hacer la oposición? Yo creo que sí más le preocupa, ¿no? Fíjese usted cuántas palabras, su frase final, no traidores ni cobardes, ya habló de un mesianismo, obviamente se refería a Evo Morales, ya, y otras cuestiones que evidentemente uno se da cuenta de que son mensajes subliminales o claros, contundentes hacia Evo y a su gente, ¿no? Que está en el Parlamento, que habló de sabotaje también, ya que es la que de cierta forma le está vetando ciertas cosas y que obviamente no lo deja tener una gobernabilidad o tener fluidez en sus decisiones. ¿Es más peligroso Evo Morales que la oposición para Arce? ¿Cómo lo Pero en este momento creo que sí, es más peligroso. Y hoy un tuit muy duro, ¿no? Ha emitido Evo Morales después del mensaje. Bien extenso, bien largo, ¿ya? Y que lo acusa directamente, ya el tema de corrupción, narcotráfico. Evo Morales habla o escribe, o no sé si se lo escribirán, pero el mensaje que da es como que si él fuera un actor político impoluto, ¿no? Como si él no hubiera sido parte de las gestiones anteriores. Parece que se está hablando a él mismo, pero bueno, es dirigido al presidente Arce Catacora. Eso, si bien le da visibilidad a Evo, pero al mismo tiempo demuestra que no tiene un relato, un proyecto político que sea nuevo, ¿no? Que represente el cambio. Por tanto, él está ahí, pero creo yo que eso evidentemente a Arce le preocupa, ¿no? Porque el poder de veto que tienen sus parlamentarios en articulación con la oposición le pueden limitar mucho, ¿no? A Arce Catacora en sus cuestiones de gestión pública que beneficien a la gente, como es el caso de los recursos para los municipios. ¿Cómo lo percibe usted o cómo lo ha visto al presidente hoy mientras se dirigía al pueblo boliviano, digamos? El semblante, el tono del poder. Yo creo que está un poco preocupado, no un poco, yo creo que está preocupado, ¿no? Preocupado por cuestiones de la economía, factores externos evidentemente, pero más que todo por el adversario interno que tiene, que es bien fuerte. ¿Y sabe por qué? Porque él lo conoce muy bien a Evo. Él sabe de lo que es capaz y no es capaz Evo Morales, ¿no? Porque ha trabajado con él obviamente muchos años. Por tanto, creo yo que eso le preocupa, no lo conoce más que a la oposición. Y evidentemente Evo, si bien no tiene la fuerza social que tenía antes, pero no deja de movilizarse. Y puede ser una piedra en el zapato durante los próximos 2 años, y evidentemente puede de cierta manera incidir, ¿no? En la gestión, sabotearla, como dicen ellos, ¿ya? Y no permitir de que Arce Catacora pueda cumplir con lo que él plantea, ¿no? O con el discurso que tiene, o con ciertas mejoras que quiera realizar y que no puedan tener respaldo en el Parlamento. Sin duda, Evo Morales tiene más miedo de Evo Morales que de Arce Catacora, tiene más miedo de Evo Morales que de los otros, pero tiene que tener aprehensión también por lo que puede pasar con los otros opositores, y le voy a decir por qué. Porque creemos lo oficial, digamos, ¿no? No los tránsfugas que se fueron para un lado o para el otro, ya sabrán ellos cuáles tránsfugas y cuáles no. Pero ustedes ven, los Comunidad Ciudadana y los evistas pueden ser fundamentales en la Cámara de Diputados también. Por eso que yo insistía de que debían haber hecho algo para ganar la Cámara Política por excelencia, pero decidieron no, y no importa. Arce está complicadísimo, está bravo, está molesto y está con miedo. No niega su miedo y por eso es que se pone agresivo y por eso es que indirectea. Acuérdense, dentro de poquito va a ser todo contra Evo Morales de frente. No va a tener problema. Ponerlo a don Vladimir Peña, dale. Mensaje del presidente, el tercer año empezando el cuarto de mandato, no puede ser analizado sin el contexto, ¿no? Particularmente por todo lo que ha acontecido en las últimas semanas, el presidente llega a un momento de fragilidad, donde claramente ha quedado sin mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el Parlamento Nacional.
La fractura dentro del movimiento al socialismo ya es muy evidente y le ha llevado a perder esa mayoría. Los datos no son muy alentadores por nuestra frágil democracia, precisamente, de que los presidentes sin mayoría en el Parlamento hagan un buen gobierno e incluso puedan terminar su propio mandato. Creo que esa es la mayor preocupación ahora del presidente, ver cómo va a reencauzar su gobierno cuando ha perdido la mayoría en el Parlamento Nacional. Segundo, otro hecho sintomático, más allá de la sensatez o insensatez de la demanda de los explotadores de oro, de los mineros auríferos, independientemente de la legitimidad o no que tengan en sus medidas, el hecho de que se vuelva a agitar la calle en la sede de gobierno en un día donde el presidente está dando un mensaje, es un síntoma también de que la paz social en el país no hay y que ante un gobierno que va perdiendo credibilidad y se vuelve frágil, pues bueno, la calle puede nuevamente volverse intensa para el mal del presidente, ¿no? Ya es el segundo mensaje del presidente. Recordemos, el año pasado se lo dedicó a Evo Morales, prácticamente utilizó el mensaje cuando ya se veían los primeros atisbos de la disputa que hoy se ha incrementado exponencialmente. Ahora, inclusive el presidente, sin mencionar, creo que ha tratado de responsabilizar a dos espacios o a dos personas indeterminadas de la falta de efectividad de su gobierno. Uno, a la falta de gobernabilidad, a la crisis, a la inestabilidad, lo que él llama el sabotaje. Entonces, es una clara alusión a Evo Morales, al evismo, que está generando intranquilidad en el mandato del presidente. Y por el otro lado, a factores externos, tratando de echar la culpa a otros, que seguramente los hay, digamos, ¿no? Porque no somos una isla, de la falta de dinamismo en la recuperación económica. Si bien insiste, igual que Evo, en números macro, en el tema de la inflación y en otros elementos para aparentar que la economía está bien, pero Arce dejó la economía en piloto automático, apostó todo al tema de la industrialización, y cuando uno mira la industrialización tan insistida económicamente por el presidente como su gran medida de transformación en el país, no hay fruto. Solo basta ver. A la industrialización, José, vamos a trabajar en esto. Aparentemente la idea de industrialización que tiene el gobierno es la de crear centros de acopio. Y ellos te hablan porque ¿qué país puede darse el lujo de hacer 1.500 fábricas en 2 años con su plata? Decía el diputado, el senador Arce, decía, del Chapare, decía, lo que quieren hacer es fábricas de papas fritas y de supongo, de plátano frito también, ¿no? Seco, medio pintón, digamos, para que quede más rico. Pueden hacer el chivé también, y eso no les va a dar, no les va a solucionar ningún problema real. Son pequeñas unidades productivas para una pequeña cosa, y para eso uno no piensa en 2.000 millones de dólares o en 5.000 millones de dólares. El presidente Arce es muy grosero, tremendamente grosero, y habla de estamos con la inflación baja, y entonces la inflación baja nos deja mejor. Y yo comparto con Vladimir, el presidente Arce, ¿sabes qué? Cuando uno va haciendo carrera, te lo digo yo que he sido corredor de autos 15 años, 18 años, lo peor que puedes hacer es correr mirando por el retrovisor. ¡Ota madre! Se lo digo, uno se vuelca cuando esas cosas ocurren. Uno debe correr mirando para adelante, y esta es una carrera. Y entonces Arce está en problemas y habla de economía, cree que todavía le creen si habla de economía. Escuchémoslo un poquito más a Vladimir y de ahí entramos a Darío, porque lo de Darío es lapidario, dale. Solo basta ver el tema del litio, que es el principal elemento ahora de industrialización en el país, y además por la enorme reserva que tenemos los bolivianos,
y el presidente ha dicho que ya se va a inaugurar una planta, por lo visto, si bien no ha dado fecha, pero los contratos ni siquiera han ido al Parlamento. Entonces, así de grotesco es la administración del presidente, que ni siquiera los contratos de la explotación del litio han ido al Parlamento Nacional, incumpliendo la propia Constitución. Entonces, no solamente estamos hablando de falta de transparencia, sino de transgresión perversa de la ley, que vuelven esos contratos opacos, y también ahí se vuelven nuevamente los nubarrones sobre la administración Arce en temas de corrupción. El presidente más allá del diagnóstico. El presidente Arce está observado por todos, lamentablemente, porque por más que él diga, quisieran que yo fracase, no, si usted fracasa, presidente, nos jodemos todos. Pero el problema es que nos vamos a joder porque usted va a fracasar, porque lo está haciendo todo mal. Escúchenlo a Darío Monasterio, dale. Percibo que el presidente está suponiendo que tener la inflación más baja significa ser la mejor economía, porque no hay ningún otro indicador que pueda relacionarnos en los primeros lugares del ranking. Eso como primera premisa, digamos, falsa, ¿no? Que una menor inflación no significa ser una mejor economía. Es muy subjetivo el decir mejor economía sin tener, digamos, un indicador que permita saber a qué se refiere con mejor economía, con el PIB más grande, que en Bolivia no está entre ellas. Los mayores crecimientos económicos del PIB también podría ser mejor economía, que tampoco Bolivia está entre esos tres primeros lugares. Una inflación baja también puede denotar algún tema de ralentización de la demanda, ¿no? Que también podría ser, por el lado de la oferta, una sobreproducción o una oferta subsidiada, como es el caso boliviano, que también pueden ser los motivos por los que tengamos las tres inflaciones más bajas de la región. Muchos países serios en sus políticas monetarias y en sus políticas antiinflacionarias, como Chile, Brasil, Estados Unidos, tienen un objetivo de inflación que está cercano al 3%. Es decir, no buscan tener inflación cero, porque una inflación cero significa tener, como le digo, una demanda ralentizada. Entonces, tener también la inflación más baja no significa ser la mejor economía. Entonces, me parece una comparación muy subjetiva, que no tiene ninguna metodología internacional de medición de lo que es ser una mejor economía. Bolivia es de las tres mejores economías de la región. Destacó también el hecho de que haya bajado el nivel de desempleo en el país, pero ¿es cuestión de que en realidad el desempleo ha bajado o es producto de informalidad que crece en el país? Primero, la comparación me parece que viene con el año de la pandemia, ¿no? El año de la pandemia, obviamente que hubo un alto desempleo de golpe, ¿no? El cerramiento. Entonces, él hace una comparación con el desempleo de esa época, ¿no? Entonces, esa comparación también es un poco mentirosa, porque es un año atípico del cual no se debería tomar en cuenta. La comparación sí podría ser contra el año 2019 y ver cómo hemos evolucionado. Eso solamente en el tema de desempleo o empleo, ¿no? Entonces, ¿a qué empleo se refiere? ¿Cuáles son las estadísticas? Entonces, podríamos estar hablando ahí de subempleo o empleo muy precario sin beneficios para los trabajadores, y el modelo estaba basado en la explotación de los recursos naturales, principalmente los no renovables, con una bonanza mundial, el boom de los commodities de los países emergentes a principios del gobierno del MAS, en el que él era ministro de Economía, y obviamente que se aprovechaba esos excedentes para ser redistribuidos en el mercado interno, es decir, para aumentar la demanda interna. Es más, recuerdo frases del entonces ministro de Economía diciendo de que a pesar de las situaciones exógenas externas del país, el modelo seguía funcionando porque era un modelo de demanda interna. Por eso el tipo de cambio fijo, por eso las restricciones a las exportaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ahora decir de que hemos tenido problemas del contexto internacional es ir en contra de eso que se afirmaba que era la fortaleza del modelo. El modelo está claringo. Don Arce le pela mucho.
A raíz de la distorsión de la oferta y la demanda interna, el comercio y la finanza, se prevé que la actividad económica de la economía en el 2020 se contraerá 7%. ¿Por qué? Por la pandemia. De eso quiere agarrarse el presidente y comparar con esa época que es absolutamente irregular. Eso creo que es tomarnos por tontos a todos nosotros. Vamos al corte y cuando volvamos, una noticia que es fea, pero que está bien que la pongamos porque probablemente se logre revertirla. Dale. Llegaron los nuevos tomatodos de Chocolate que dice Roquera. Hay 3 modelos coleccionables para compartir con tu familia. ¿Qué estás esperando? Búscalos en tu supermercado favorito.